La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Saled, depósito de materiales de construcción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de lunes, porque hoy es lunes 8 de abril, primer día de la semana, no primer lunes de la semana. Esperemos que no haya muchos lunes en esta semana. Muy bien. Estaba viendo que hay reuniones y más reuniones con respecto al tema del arancel cero, que se trasladó al hambre cero, una ley que ya fue promulgada por el Ejecutivo, aprobada por diputados y senadores, y los universitarios tomaron el rectorado de la UNA exigiendo que se derogue la ley hambre cero. Desde todo punto de vista es imposible que pase eso. Pero por lo menos eso tiene relación indirecta, porque dice que la ley hambre cero le va a afectar al arancel cero. Las otras exigencias ya son más estrafalarias y tienen un tinte político e ideológico innegable. Por ejemplo, exigimos que las grandes empresas paguen debidamente sus impuestos. ¿Qué tiene que ver el estamento universitario con eso? La política impositiva de un país va en relación con los objetivos del país, y mantener bajos los impuestos atrae empresas y crea fuentes de trabajo. Nosotros acá en la radio trabajamos todos porque evidentemente la cantidad de impuestos que paga la radio, que pagan los empresarios, dueños de la radio, les permite tener una radio y nos permite a nosotros trabajar en la radio.
De lo contrario no tendríamos este trabajo. Y así subrepticiamente. Bueno, lo cierto es que esto de la idea de que el arancel cero favorece a los más pobres y compañía, no resiste a los datos. Evidentemente, también es cierto que por más universitarios que sean y por más políticos que sean, porque todos apoyan esto, no recurren a los datos. Vamos a hacer un repaso de cómo es el tema de la universidad pública gratuita. Vamos a mirar primero Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es un país en el que la universidad no es gratuita, es más bien cara, ¿verdad? ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Donde la universidad se paga y es cara. Mientras 9 de cada 10 hijos de las familias más acomodadas consiguen acceder a la universidad, solo 3 de cada 10 hijos de familias pobres pueden entrar en la universidad, que es paga en Estados Unidos. 9 de cada 10 hijos de familias pudientes entran, 3 de cada 10 hijos de cada 10 familias pobres no pueden entrar. Y eso es normal, me van a decir. Eso muestra que la universidad pagada está más para los ricos que para los pobres. Y Estados Unidos no se caracteriza precisamente por disponer de universidades gratuitas accesibles. Entonces, esta gráfica, esta relación es absolutamente lógica. Pero vamos a ir a un país donde la universidad es gratis y universal. No vamos a ir a un país, vamos a irnos a varios países donde la universidad es gratuita. Vamos a Europa. No todos los países de Europa tienen universidad gratis, pero hay varias que sí. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Alemania. ¿Y qué pasa en esos países donde la universidad es gratuita? 9 hijos de cada 10, 9 de cada 10 hijos de familias pudientes entran en la universidad en Francia o en Alemania, donde es gratis. Y solo 3 de cada 10 hijos de familias pobres entran a la universidad en Francia o en Alemania, donde, repito, la universidad es gratis. O sea, ¿por qué, aunque sea gratis, la universidad es más para los hijos de familias pudientes que para los hijos de familias pobres? ¿Por qué la familia de pobres que pueden entrar gratis no tienen 9 de cada 10 hijos, así como la familia rica entrando a la universidad? Ese es un problema que tiene una explicación lógica. Pero volvamos a los números. Por ejemplo, en Estados Unidos el pago medio por año universitario, medio, porque hay universidades que son mucho más caras y otras más baratas, es $9,000 por año te deje pagar en la universidad, en promedio. Y en Francia o en Alemania tienen que pagar entre $100 y $150 por año. Tampoco es 0, ¿verdad? Pero esa es la tasa, ¿verdad? O sea, ir a la universidad en esos países europeos es 20 veces más barato que en Estados Unidos. Pero eso no se traduce
en que los pobres estén entrando en igual proporción que los ricos a la educación superior. Eso muestra que tener una universidad gratis da exactamente igual. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué, a pesar de la gran diferencia de precios en Estados Unidos o en Europa, la desigualdad de ingresos de pobres y ricos se mantiene intacta? ¿Por qué en esos países tener la universidad gratis no sirve para absolutamente nada? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? En realidad, la universidad gratuita, el arancel cero, incrementa más la desigualdad. Exacerba la desigualdad y castiga a las clases más pobres. ¿Cuál es la explicación para esto? Si el precio de la carrera no es la causa real de la desigualdad, ¿cuál es? La respuesta está en los niños. Ahí está el problema. En un estudio hecho en los colegios de Alemania y de Francia, se encontró que los niños procedentes de las familias con menos recursos tienen una clara desventaja académica con respecto a los niños de familias promedio. Por ejemplo, mientras que solo 2 de cada 10 niños de familias más pobres eran capaces de reconocer letras al empezar el preescolar, más de 7 de cada 10 niños de las familias medias son capaces de hacerlo. Y no importa si las razones de fondo son culturales o materiales. Lo más interesante es que en este dato se demuestra que la bonanza económica está correlacionada con el desarrollo académico de los niños. Y eso que estamos hablando de niños en edad preescolar, donde aparentemente las diferencias de ingreso de la familia no debería afectar demasiado. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué importa todo esto si estamos hablando de igualdad universitaria? Por esta razón. A medida que el bajo rendimiento escolar de un estudiante procedente de familias de pocos ingresos se va acumulando, este estudiante tiene cada vez más posibilidades de fracasar académicamente y abandonar el sistema educativo. O sea, si los hijos de las familias más pobres van menos a la universidad, no es porque se pague la universidad. O sea, tal vez también sí, pero el hecho de que no se pague la universidad significa que es el costo de la universidad sale de los impuestos. Y los que más pagan impuestos son los pobres, porque el impuesto que más se paga es el IVA, que todos pagamos. Cada vez que nos vamos a comprar un kilo de galletas, estamos pagando IVA. Entonces, la universidad gratis beneficia a los que sí pueden pagar la universidad y no beneficia a los que no lo pueden hacer porque no se van luego a la universidad. Sin embargo, sus familias pobres tienen que pagar el impuesto para que los más ricos vayan a la universidad gratis. Es Robin Hood al revés. Y estos datos están todos disponibles. Cualquiera que se tome el trabajo, como yo, de hurgar, de buscar, va a encontrar estos datos. Entonces, ¿por qué se embanderan con algo que perjudica a los pobres, favorece a los ricos y se presenta como algo en favor de los pobres? El arancel cero, una conquista
conquista de la ciudadanía, del estudiantado, una conquista en favor de los más ricos y en contra de los más pobres. Solo hay que mirar los datos, ver cómo funcionan en los países donde hay universidad gratis y en donde hay universidades pagas. Y en la misma proporción de gente más pobre o más rica entra a la universidad. La misma proporción, con la diferencia que en los países más ricos, finalmente, ya que los más ricos entran a la universidad, pagan la universidad. En cambio, en los países donde es gratis, los más ricos entran a la universidad, pero el costo lo pagan los más pobres con sus impuestos. También está el tema del choque social en la universidad. Y eso acobarda a muchos. Yo me acuerdo que yo enseñaba en la Universidad del Pacífico hace unos años y había un cupo en la Facultad de Medicina de la Universidad del Pacífico que pagaba la beca de Itaipú para los estudiantes. Y entraban personas realmente de familias que no tenían acceso, no iban a tener acceso a esa educación en medicina si no le pagaba Itaipú la beca. Y ocurría algo que para mí primero fue llamativo y después me di cuenta de por qué pasaba. En cada curso había, ponerle, 4 o 5 estudiantes de menores recursos a los que le pagaba la beca Itaipú. Pero esos estudiantes formaban parte de un núcleo de compañeros que tenían su propia dinámica. Y los que pagaban su cuota, porque era una universidad privada, los que pagaban su cuota tenían un tren de vida acorde a la posición, digamos, económica de su familia. E iban a boliches caros, e iban a pubs caros, y los que no podían acceder a eso se sentían inhibidos, se sentían mal. Yo no llegué hasta el fondo del asunto para saber si los que sí tenían plata y se podían ir a bailar acá y allá en boliches caros y a gastar mucha plata en una noche, les despreciaban a los que no podían. No sé si ocurría eso. Espero que no, pero tal vez sí ocurría. Lo cierto es que los estudiantes que tenían beca de Itaipú iban abandonando la carrera porque se sentían mal, no se sentían parte del grupo. Hasta eso ocurre. Entonces, ¿cómo puede ser que entrar sin pagar, gratis, lo cual permite que los más pobres accedan, no sea aprovechado? Vamos a pensar en esto. Un sistema universitario gratuito significa que es gratuito para todo el mundo, ¿verdad? En nuestro país no. Supuestamente no. Pero la forma en que se discrimina el arancel cero tiene un defecto enorme que perjudica por ambos lados, que hace que no se cumpla por ambos lados la función. Acá, ¿cuál es el requisito para que vos accedas al arancel cero y no pagues absolutamente nada?
que hayas culminado tus últimos 5 años de estudios secundarios, o sea, 2 primarios, el 8º y el 9º grado, y los 3 secundarios, el 1º, 2º y 3er curso, en una institución pública o institución pública subvencionada. O sea, si vos egresaste de una institución pública, ya tenés arancel cero. Pero ¿qué ocurre? Hay muchísima gente pudiente que está en colegios públicos o públicos subvencionados. Y también hay muchos hijos de gente de bajos ingresos que entra en colegios privados. ¿Por qué? Porque no tiene más cupo en el público, porque le queda al lado de su casa el colegio privado y ahorra en muchas cosas entrando ahí, porque hay muchos colegios privados cuyas cuotas son asequibles y porque hay muchos padres de escasos recursos que se matan para darle educación a su hijo, la mejor educación que él cree posible, y le meten en un colegio privado. Entonces ese joven que termina la secundaria en un colegio privado y que viene de una familia de escasos recursos, no tiene derecho al arancel cero. Y el joven que viene de una familia acomodada y que entró en el Colegio Nacional y terminó ahí su secundaria, sí va con arancel cero a la universidad. Está mal. Está mal. Entonces, si los ricos, los de familias pudientes, van 3 veces más a la universidad que los de familias de escasos recursos, y el Estado se encarga de pagar las matrículas, los aranceles, los derechos de examen, etcétera, con los impuestos de todo, eso es destinar los impuestos a pagar mayoritariamente los gastos de universidad de las familias acomodadas. Bueno, eso es lo que quería decir y esos son datos que ustedes mismos pueden buscar, esas comparativas, esas estadísticas. Están ahí a disposición. Acá, por ejemplo, hay un artículo que dice, cuando los pobres pagan los estudios a los ricos, el tabú de la financiación de la universidad. Está en el periódico Libre Mercado de España. Si ustedes quieren leer, pongan en Google, cuando los pobres pagan los estudios a los ricos, el tabú de la financiación de la universidad. Y ahí van a tener todos los datos. O sea, cuando se impulsa algo que suena lindo, primero se tiene que saber qué experiencia hay con respecto a ese tema en el mundo y ahí se toma la decisión, porque de lo contrario quedan todos muy bien, políticos, todo el mundo habla bien. Yo debo ser la única voz que clama en el desierto. Todo el mundo habla bien, que suena lindo pues. Arancel cero para que todos tengan igualdad de derecho a ir a la universidad, tanto el rico como el pobre. Pero no es así. No es así. Y no es que no es así porque uno dice que no es así. No es así porque están los números, están los datos. Y tienen lógica los números y los datos. Bueno, eso es lo que quería decir. A ver qué dice la gente. Buenas tardes, noches, maestro. Albert, ¿qué sabes de la entrevista de Jorge Torres a Milei? Vi en redes la entrevista, pero todo editada, adrede, solo el disgusto de Milei, que parece sin razón, pero no sabemos qué le preguntó. Lo que sí sabemos es que le dijo no te sulfures. Tampoco la primera respuesta de Milei, después quiso arreglar la cosa y la desarregló más, diciéndole que él no entendía la pregunta. No.
Ya se acabó eso, escribió una disculpa a Jorge Torres, le arrobó a Javier Milei y Javier Milei le contestó. Disculpas aceptadas. No le dijo, no te sulfuré a Milei. Yo no me sulfuro, dijo. ¿Entendés? Y él entendió como que él le estaba diciendo, vos te sulfurás. Eso fue lo que pasó realmente. Pero son cosas que ocurren. Y Javier Milei es una persona muy sanguínea y muy auténtica y no... Yo no recuerdo que se le haya callado a nadie. Y esa es su manera de ser. Bueno, vamos a tener el placer de hablar ahora con el doctor Julio Rolón, que empieza un programa en Radio 1000 a partir de hoy, desde las 21 hasta las 22:30. Y el título del programa y el estatus de Julio, que es médico, ya nos habla de qué trata. El programa se llama Saludablemente y va a estar conducido por el doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio 1000. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo no? Tanto tiempo. Así mismo, de vuelta al ruedo. Sí, de vuelta al ruedo y en un tema que es muy sensible, que es la salud en general, ¿verdad? Un programa en donde vamos a tocar todos los aspectos que tienen que ver con la salud, que son muy importantes, sobre todo la prevención. Y por supuesto también informar qué es lo que hay en la salud en Paraguay, tanto en el sector público, privado, contar también experiencias positivas de las personas que pasaron por momentos difíciles. Va a ser un programa interesante cuyo eje fundamental va a ser la prevención, que es lo más importante y que es lo que, o a lo que menos se le presta atención en términos de inversión en Paraguay, en términos generales, ¿verdad? Entonces, volvemos un poco con un tema que conocemos bastante y este programa yo espero que sea algo que aporte fundamentalmente a las personas para que sepan un poco qué es lo que tenemos que ir haciendo y conocer nuestro sistema, porque muchas veces pues, escuchamos todos los días noticias, ¿verdad? Que no hay esto, aquello, lo otro, y a veces por falta de información, tocó a mí en mi propia experiencia, ¿verdad? Entonces creo que estos espacios en donde se van a tocar temas de salud son importantes para la prevención primaria, que se llama, que es justamente informar a las personas para que puedan conocer todo lo que hay en el mundo de la salud, en todos los sectores, tanto público, privado, IPS, y por supuesto la gente va a poder participar también, preguntar, contar su experiencia. Va a ser un programa bastante interesante e interactivo, que es lo que queremos, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Y yo estoy seguro, y vos ya sabés también esto, que la gente aprende mucho y se prende mucho a este tipo de programas. O sea, hay un interés, hay una curiosidad de la gente y siempre es bien recibida esta propuesta, sobre todo de profesionales que saben comunicar y que saben de lo que hablan como vos, Julio. Y queremos toda esta experiencia que venimos acumulando hace mucho tiempo con el servicio de la gente. Y como vos decís, quieren conocer. Y vos sabés que a veces cosas tan sencillas pueden cambiar increíblemente la conducta, los hábitos. Así es. A veces uno en el consultorio trata de enseñarle a los padres, en mi caso que hago gastroenterología pediátrica, y a los adultos también, mis colegas tratan por lo menos de hacerle, enseñarles cómo ir, por ejemplo, a la consulta, porque te habrá pasado muchas veces que te han contado que si yo me fui al médico no sabía qué preguntarle. Y es tan básico, o de repente preguntarle, hay términos que nosotros tenemos que manejar, que la gente tiene que manejar como parte de la cultura general, que cuando estamos hablando de fiebre, por ejemplo, ¿qué es lo que es un dolor de panza? ¿Cuándo tenés que ir al consultorio? ¿Cómo tenés que cuidarte? Saber que de repente un mínimo cambio en tu físico o inclusive en tu aspecto emocional puede tener un trasfondo. Así es. Que puede significar una enfermedad grave. Es decir, hablar un poco de todo y, como vos decís, la gente tiene una curiosidad. Nosotros vamos a querer ser un puente entre lo que es la salud y los servicios y la comunidad, y Radio 1000, que fue para mí el primer lugar en donde me dieron la oportunidad de trabajar en la radio, es simplemente es como volver a mi casa, ¿verdad? Entonces estoy muy contento. Es tu casa, sí, señor. Se dio en un horario que yo quería, ¿verdad? Porque viste que los lunes a esta hora pues, uno está ahí en su casa, a las 21, y le gusta escuchar a la gente. Y por supuesto que también le agradezco a mi compañero, aprovecho la oportunidad,
al licenciado Rodrigo Pagani, fue mi compañero de facultad en Ciencia de la Comunicación, y volvimos, le propuse y me dijo, por supuesto, vamos a meterle, pues temas de salud, pues yo conozco ese mundo, y Sí, quiero señor. enfocarme en eso, y quiero ser útil en eso, ¿verdad? No, por supuesto que se va a dar la ocasión para hablar en este tema tan polémico, por ejemplo, la famosa ley Hambre Cero, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la nutrición. Claro que nosotros vamos a hablar, pero desde el punto de vista técnico, en ese aspecto que es importante, que es la alimentación, el aporte Así es. calórico para que la gente... Justamente recién yo estaba hablando de esto, Julio, el tema de arancel cero. Pero estaba hablando con datos que hay de países donde se paga la universidad como Estados Unidos y países donde es gratis la universidad como Alemania y Francia. Y en ambos países, en ambos sistemas, es la misma cantidad de hijos de gente pudiente que entra a la universidad y la misma cantidad, o sea, hay 9 de cada 10 hijos de gente pudiente que entra a la universidad y solo 3 de cada 10 hijos de gente con menores recursos, tanto si es gratis como si es pagada la universidad. Y son datos duros que están a disposición y yo me encargué de buscar y comprobé y también busqué la explicación. En la niñez está la explicación del ingreso a la universidad, no en la cantidad de plata que tienen los padres cuando están a nivel universitario. Y justamente una de las cosas es que los niños de hogares más humildes no se alimentan tan bien como los niños de hogares más pudientes. O sea, si aseguras que todos los niños coman bien desde chiquitos, vas a asegurar que todos tengan la misma oportunidad en la universidad. Pero si no aseguras eso, lo que hace el arancel cero es Robin Hood al revés. Todos pagan, hasta los pobres, los impuestos y solamente otra vez se benefician de los de familias pudientes que, pudiendo pagar, entran gratis a la universidad. Totalmente, bueno, esa es la equidad y es la igualdad de oportunidades que hay que buscar para que justamente después el que mayor capacidad tenga alcance su objetivo, ¿verdad? Exacto. Porque acá pues... La nutrición infantil es la clave, Julio, ¿eh? Totalmente, claro. Esto es lo mismo que plantear que en una misma línea de salida todos puedan comer 1000 calorías al día y que a partir de ahí el que mejor aprovecha esas 1000 calorías llegue lo más lejos posible, ¿verdad? Pero no debemos dejar de acompañar en ese proceso. Esta es una opinión formada respecto a esta ley, ya está promulgada, no hay nada que discutir, lo que queda ahora es vigilar que los procesos se lleven a cabo. Exacto. Sobre todo, esto es un detalle muy importante, vos habrás leído, en ninguna parte de los 15 artículos habla de almuerzo exclusivamente, inclusive si uno quiere ver esta ley de una perspectiva positiva, te da la posibilidad de buscar, porque ahí dice focalización. ¿Y qué es lo que es focalización en el concepto? Es buscar cuáles son las comunidades más afectadas para entre esa comunidad determinada, si es el almuerzo, la debilidad o el desayuno, porque yo no creo en que la gente que va a tener a su cargo la distribución de los recursos focalice una comunidad y detecte que ahí no solamente el almuerzo es el problema, sino también el desayuno a la media mañana, que solamente diga, no sabes que damos al almuerzo, no es que se queda el desayuno en la media mañana. Obviamente que van a tener que aportar otros componentes de la alimentación que deben cumplir por lo menos la cantidad de 5, ¿verdad? Claro, además, Julio, Media mañana, almuerzo, merienda y cena. te cuento yo, y eso sé por varios testimonios, que hay muchas escuelas donde van... reciben la merienda o el almuerzo escolar y los chicos no comen porque no les gusta la comida, porque no tienen hambre, porque comieron en su casa, porque van a comer en su casa, porque llevan plata para su recreo y no comen. Entonces se desperdician en esos lugares un alimento que podría ser mucho más útil en otro lado. Eso, con la focalización se va a poder hacer un mapa. Totalmente. Mira, yo sí tengo una crítica así objetiva y puntual, es el hecho de que en la ley no esté el Ministerio de Salud Pública, pero eso en la reglamentación se puede corregir. En la reglamentación se le puede dar una participación mucho más orgánica al Ministerio de Salud Pública para que con las sociedades científicas se encarguen de vigilar el aspecto técnico, porque en mi opinión esta ley tiene 3 componentes para analizar: el aspecto político, dentro del cual todavía yo no quiero entrar, y el aspecto técnico, que tiene que ver con las competencias técnicas alimenticias, que significa la cantidad, la calidad, la adecuación, la armonía de los alimentos, que son elementos que los técnicos, los científicos, los médicos, los licenciados en nutrición tienen que manejar. Y luego la cuestión jurídica, porque para mí jurídicamente este es un marco
que busca blindar ciertos montos, pero ahí también podemos analizar si es que hubiera sido un poco más claro el hecho de que a raíz de que otras leyes se derogaron, tendrían que haber anunciado, mira, acá está de fuente 10 esta cantidad total para el próximo año, para ese año, para la cuestión de los aranceles universitarios, los pasajes, etcétera, etcétera. Pero yo quiero remitirme solamente a la parte de salud. Bien. Ya que no está en la ley, en la reglamentación habría que incorporar al Ministerio de Salud como un órgano fundamental porque, repito, la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación, que son características nutricionales, o sea, son elementos de análisis nutricional, tienen que pasar por personas que están en el mundo de la nutrición, ya sean médicos o licenciados en nutrición, ¿verdad? Entonces, ya que la ley está, ya que se promulgó, ya que se va a reglamentar, bueno, lo que queda aquí es tratar de que realmente baje al terreno. Y nosotros que hemos recorrido, particularmente me tocó a mí recorrer durante mi campaña, eso que vos decís, hay niños, y sabemos todos, que se van esperando el desayuno, o esperando la media mañana, o esperando el almuerzo, o la merienda o la cena, porque no hay que olvidar que hay escolarización nocturna también. Así mismo. Entonces, evidentemente van a tener que darle también la cena, o mínimamente la merienda, a partir de las 5:30, a las 6. O sea, yo creo que lo que aquí hay que hacer es sentarse y analizar y ver ya qué dispositivo podemos quitar a partir de ahora, porque ya está promulgada, y todos juntos convertirnos en contralores e involucrar a la ciudadanía explicándoles, porque si hay una crítica que también yo le hago, es probablemente la comunicación que se le dio desde el gobierno respecto a la socialización de esa ley no fue la mejor, porque no salieron a hablar personas que entienden de nutrición. Respeto, por ejemplo, a un viceministro de Educación, pero preguntarle a él sobre los componentes nutricionales, obviamente le va a meter en un aprieto y no va a saber qué decir. Y todo el mundo también se concentró en el almuerzo escolar. En la ley no dice almuerzo escolar, dice alimentación. Y eso vos podés decir, finalmente, después de haber focalizado a la población, mira, en este lugar desayunan bien porque nos hicimos el estudio, y un estudio adecuado para afirmar eso. Entonces la media mañana y el almuerzo son importantes. En esta otra comunidad hay que reforzar el desayuno, más la media mañana, y por supuesto que el almuerzo pues técnicamente aporta entre el 35 y el 45% de las calorías. Ajá. Pero científicamente, Alberto, el desayuno es fundamental porque corta un estado de ayuno en donde el organismo entra en un pseudo desequilibrio que hay que romper, porque el niño necesita romper ese ayuno para activarse, para cognitivamente estar capacitado de recibir. Eso es técnico y no macana. Eso es el aspecto que hay que un médico o un Ministerio de Salud puede aportar. Y bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Y ahí nosotros como comunicadores tenemos que hacer crítica constructiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud ahora? Y crear un equipo y salir a socializar. ¿Y cómo socializar? Y a través de los consejos locales de salud o los consejos regionales organizando charlas. Señores, esta ley, desde el punto de vista técnico, pretende esto. Y no es solamente el almuerzo, no, vamos a focalizar, vamos a estudiar, vamos a esto y aquello y lo otro. Yo sé que hay una discusión política respecto a que gobernaciones quedaron al margen, etcétera, etcétera, pero eso en este momento nosotros, por lo menos, que estamos en el mundo de la salud, no vamos a poder cambiar. Que se resuelva en el ámbito que corresponde, pero técnicamente lo que hay que hacer ahora es comunicar a la ciudadanía que las poblaciones, en cuanto a la alimentación, van a tener la cobertura en base a sus necesidades. Eso. Y ahí nosotros tenemos que convertirnos en contralores ciudadanos y comunicar nosotros, sí, efectivamente en la comunidad de la superior se identificó una población de 50 chicos que no tienen capacidad de desayunar, por lo tanto ahí va a llegar no solamente el almuerzo, sino el desayuno, la media mañana, el almuerzo, inclusive estudiaremos su comportamiento a la tarde, a ver si tienen merienda o cena. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, se supone que así va a ser, por eso se habla de focalización y de estudio de la población, y la equidad es la que se va a tener que ver traducida en mejores condiciones a mediano y largo plazo, porque esto tampoco va a solucionar mañana el problema. Y sí, lo que pasa es que a mediano y largo plazo la gran solución es que haya fuentes de trabajo, calidad de salarios, como para que la familia le pueda alimentar a su hijo sin que el Estado, porque vos sabés bien, Julio, que el que maneja plata ajena, como la gente que va a manejar la plata en esta ley Hambre Cero, la gente que maneja plata ajena es como la gente que hace gárgara, siempre traga un poco. Sí, no, pero a ver,
Alberto, pongámonos de acuerdo, o sea, esta no es la solución de fondo, la solución de fondo es mejorar las condiciones sociales. Exacto, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga ingresos y que los papás tengan el orgullo de alimentarle a sus hijos. Por supuesto. Porque también estas cosas si se prolongan en el tiempo, crean dependencia y vamos a tener una cantidad de planeros como en la Argentina que ahora no saben cómo sacárselos de encima a todos. Nadie más quiere trabajar. La lógica del subsidio pues a largo plazo no tiene sostén y se termina incurriendo en la emisión, en el default, en todo eso que uno planifica económicamente, termina mal, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, a la par, obviamente, tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas, porque el escenario pues no tiene que ser de darle la comida, pero vos le ve al papá y a la mamá ya sentados cerca de la columna, así es, con el hijito más chico que no está escolarizado y mendigando no sé más, por lo menos, ¿entendés? O sea, obviamente que el trabajo es enorme. Sí, señor, así mismo. Julio. Tiene que ver con la alimentación, es eso. Sí, señor. Todo esto y mucho más la gente va a encontrar todos los lunes de 21 a 22:30 horas en Saludablemente acá por las ondas de Radio 1000. Van a tener entrevistas, consejos de salud, historias de éxito, información sanitaria con el doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Éxito, Julio, vamos a escuchar tu programa. Te agradezco muchísimo y bueno, estamos a las órdenes y a las 21 horas nos estaremos escuchando. El doctor, le cuento nomás a la gente que el doctor Julio Rolón es gastroenterólogo, pediatra, hace endoscopía digestiva, también tiene estudios de salud pública, impresionante. El currículum es impresionante y la capacidad de comunicación también, porque ya lo sabemos. Gracias, Julio. Te agradezco mucho. Un abrazo. El doctor Julio Rolón empieza esta noche saludablemente de 21 a 22:30 por Radio 1000. Vamos a ver qué dice la gente. Dice acá Elena: señor Alberto, buenas tardes. Estoy muy de acuerdo con su análisis sobre el arancel cero en la Universidad Nacional. Es así mismo como usted dice, el arancel cero favorece a los más pudientes. Los pobres trabajan y pagan sus estudios en facultades privadas. Muchísima gente pobre trabaja y paga sus estudios en universidades privadas. Eso es cierto, eso es ciertísimo. Este tema del arancel cero es un caprichito de niños bien progres. Niños bien, punto, progres. Dice acá: Albert, ¿viste la pelea entre Elon Musk y el presidente del Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes? Capo Elon, Brasil ya es una dictadura del Supremo. Sí, vi y comenté, y en mi timeline de X vas a encontrar muchos datos al respecto. Fireba ahí. En Estados Unidos están usando la palabra Milei como verbo para referirse a bajar el gasto y destapar la corrupción. When I become president, I will Milei it. Qué impresionante, Roberto. Qué gran dato. Qué loco, el impacto de Milei en el mundo. Oyente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Te saluda Carlos Quevedo de la terraza del país. ¿Cómo anda, Carlos? La terraza del país, qué ciudad que tiene tan dividida la población es Pedro Juan. La mayoría trabaja y es pacífica y hay un grupito que le da mala fama. Así nomás, pero la frontera pues nos une, entonces acá es un conglomerado nomás. Un conglomerado, muy bien. Prácticamente somos todos iguales. Pero te estaba llamando por el tema de, estaba Jaegli el viernes, te estaba escuchando, estaba viniendo de Concepción justamente, y él dice que nosotros avanzamos. Y si vos te fijas, Pedro Juan y Punta Mora, Alberto, si alguna vez viniste. Sí, conozco la diferencia. Mira, allí es abismal. Punta Mora es un jardín, es un... el hospital parece un shopping center. Mira, totalmente informatizado, higiénico. No sé cómo pueden llegar. Y vos pasás, nuestro hospital lastimosamente parece que estamos en guerra. Pero te voy a decir más. ¿Vos conocés Puerto Murtiño? Sí, conozco. Frente está Carmelo Peralta. Es
una aldea indígena medieval frente a una ciudad moderna, ¿verdad? Así, realmente, pero evidentemente que crecimos muchísimo, ¿verdad? De los años 80, si comparada. Pero Juan era una aldea, seguramente tenía, ¿qué? 15, 20 mil habitantes. Claro. Como 150.000. Sí, pero hay que decir también que desde sus inicios, Punta Poná siempre fue más desarrollada que Pedro Juan Caballero. Evidentemente. Sí, o sea, siempre hay una diferencia. Pero mirando el avance, yo no pierdo la esperanza de que Pedro Juan va a llegar a ser una ciudad contramoderna en unos 10 o 15 años. Evidentemente que sí, solo que en aquella, uno lo que no se explica cómo en aquella época en Punta Poná se hizo grandes avenidas hermosas, y por qué no se copió esa misma calle, porque por la falta de previsión. Vos sabés, por ejemplo, de la misma época, sí. Eran de la misma época, habrán hablado, no sé, tenían el mismo croquis, el mismo mapa, no sé, pero no se hizo y ahí... Y sí, totalmente, se creció todo anárquicamente, pero yo te voy a decir, acá en Asunción, por ejemplo, que es una ciudad bastante anárquica, ¿sabes quién fue el único intendente que planificó una ciudad y gracias al cual tenemos grandes avenidas de repente en el kilómetro 10, en el kilómetro 9, la avenida Bruno Guyari, la avenida Japón y Félix Bogado y eso? Fue José P. Ullari en la década del 20 del siglo pasado, hace más de 100 años. Y nadie más planificó la ciudad, no se puede creer. Increíble, ¿verdad? Sí. Yo no me canso de mirar lo que es Punta Poná. Para nosotros es el primer mundo. Yo quiero copiar este sistema de hospital que ellos tienen. Ahí, por ejemplo, el hospital está una terciarización bastante moderna, muy bien planificada. La escuela es la misma cosa. Por ejemplo, vos, empresario Alberto Peralta, querés construir una escuela en limpio. Y construir, agarrar una manzana, construir todo lo que se necesita, le alquilás por cantidad de alumnos que tiene, ellos le cobran al Estado. Y por 20 años hay una concesión, después eso se le queda al Estado. En el caso del Estado brasilero. Entonces Punta Poná tiene escuelas hermosas, modernas, y vos decís, ¿de dónde salió la plata? No, la empresa privada le cobra al Estado per cápita, e inclusive... Y bueno, ese puede ser el sistema que funciona, el sistema de vouchers. Toda la gran educación pública en los países nórdicos no son escuelas y colegios del Estado, son escuelas y colegios privados que compiten entre sí para tener la mayor cantidad de alumnos y el Estado le reparte vouchers a los padres, ¿verdad? Y le cobra al Estado al final. Claro. El intendente me dice que le sale más barato las escuelas en ese orden, digamos, sí, que a lo que le cuesta al Estado en sí. Así mismo es. Y eso hace que cada escuela privada compita con la otra escuela privada, mejore la educación para que yo, papá, me vaya y le meta ahí a mi hijo. No, se van y le buscan acá los alumnitos de Pedro Juan. De Pedro Juan pasan 7, 8 mil alumnos paraguayitos que pasan al otro lado. Imagínate. Y yo le dije al intendente, ¿por qué hacen eso? Y me dijo, porque nosotros necesitamos habitantes, me dice. Así descaradamente. Y el sí. Estado es una política del gobierno brasilero. Dice que una profesora que enseña en la frontera gana más que una profesora que está en la capital, en Campo Grande, por decirte. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos quieren habitantes, ellos le quieren a los paraguayos y ellos dicen son nuestros mejores alumnos y son los que mañana van a llegar a forjar este país, o sea, esta región, ¿verdad? Entonces, te imaginas... Pedro Juan Caballero aportó grandes figuras a la cultura brasileña. Por ejemplo, vos le conocés a Ney Matogrosso. Sí, famoso. El rey de los gays de Río de Janeiro. Tiene un montón de... Es un gran artista, pintor, teatrista, cantante. Y él es hijo de una señora Pedro Juanina. Él nació ahí en la frontera. Sí, no todo, ¿no? Y aparte, eso es que, ¿cómo te digo? Una cultura... o algo que en vez de estar nosotros discutiendo por desayuno, almuerzo, merienda, no sé qué,
cosa que no nos lleva a nada, totalmente extemporánea, ¿verdad? Entonces, no sé, buscar algo que realice más, que organice, que se modernice el mundo, porque de lo contrario estamos demasiado atrasados. Nosotros Sí, señor. nos damos cuenta que un año luz estamos atrasados de Brasil nomás. Estamos tan cerca y tan lejos al final. Brutal, brutal. Acá funciona un hemocentro, Alberto, que no existe en el Paraguay. Es que hay por nada. Tienen un hemocentro, un central de diálisis, eso, así que es un sueño. Vos te vas y cualquier paraguayo que hay un accidente, corremos allá y bueno, lo único que nos hace es, envíen 2, 3 paraguayitos que le quitemos la sangre, pero nos da la sangre ya todo purificada, todo para cualquier tipo. Impecable. Todo organizado, impecable ya. Sí, señor. Buenísimo. Y cosa que nosotros lastimosamente no tenemos, o sea, no hay ninguna planificación todavía. No tenemos, y ese somos culpables todos, ¿verdad? Y claro, somos culpables todos, no hay nada que hacer. Nuestra idiosincrasia. No sé qué es lo que pasa, pero la verdad es que estamos atrasados. Esto que digamos que nosotros estamos bien lastimosamente, pero mira, atrasadísimo, está esperando Brasil nomás. Imaginar lo que serían yo no conozco las otras latitudes, ¿verdad? Pero ustedes que viajaron el mundo entero, me imagino que tienen mucho más visión sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos que cambiar la mentalidad. Lo que pasa es que somos un país tropical abençoado por Dios, y cuando la gente tiene hambre come mango y ya está. Qué bárbaro. Excelente reflexión, Carlos. Ahora nuestro tema, por ejemplo, de la merienda, le quitó acá pues había ya gente que vendía banana, que vendía los almuerzos, que vendía. La descentralización se sacó todito, Alberto. Yo no sé. Y era ni un objetivo de la Constitución la descentralización. Ahora, para eso se hicieron las gobernaciones. Ahora se centralizó todito otra vez ahí. Y evidentemente la historia dice que los países más centralizados son los más pobres en el mundo, ¿verdad? Evidentemente. Porque no se distorsiona por la riqueza. Porque Cada uno pues cuida su propio patio, ¿verdad? Así nomás tiene que ser. Dale, Carlos, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Ahí está, Carlos Quevedo desde la terraza del país. Bueno, dice Jorge Ortigosa, ponerle que Sol Cartes vendía marihuana en el colegio y le chutan tío Ori, se enoja y le mete en el CC ahí, universidad gratis, dice José Ortigosa. Y una cosa increíble, así mismo funciona mucho. Bueno, a ver qué dice Luis. Este es el aporte fundamental de nuestro periodista deportivo exclusivo, Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia, más conocido como El Calvo. Ahí va. El sábado en la Liga Argentina ganó Boca 3-1 en Newell's. Cerro le ganó 3-1 al Triqui. Y en la MLS, Inter Miami empató 2 con el Colorado Rapids. En la Bundesliga, Bayer Leverkusen sigue sin perder su invicto y le ganó 1-0 al Unión Berlín. El Leipzig 4-1 al Friburgo. Y el Bayern, otra vez pechofriando, perdió contra el Heidenheim 3-2. Y lo peor de todo es que el Bayern estaba ganando 2-0 y en el segundo tiempo perdió 3-2. Y ahora el Bayer Leverkusen, creo que si gana 1 o 2 partidos es, creo, matemáticamente campeón. Así que Kane, yo creo que la mufa. Es muy bueno Kane, pero es la mufa. El Bayern venía de ganar 11 títulos seguidos, se fue Kane al Bayern y va a perder, al parecer, porque no creo que el Bayern pierda 10 partidos seguidos. También el Stuttgart le ganó 1-0 al Dortmund. En la Premier, el Aston Villa empató a 3 con el Brentford. El Arsenal le ganó 3-0 al Brighton. El West Ham le ganó 2-1 al Wolves. Mismo resultado del Luton le ganó al Bournemouth. El Newcastle le ganó 1-0 al Fulham. El Everton le ganó 1-0 al Burnley. También el derby de la capital, la Roma le ganó 1-0 a la Lazio. Y se pelearon Dybala y Guendouzi no sé por qué estaban peleando, y Dybala le mostró que fue campeón del mundo, y esa misma jugada final también jugó Guendouzi. El Empoli le ganó 3-2 al Torino y el Milan 3-0 al Lecce.
El Estudiantes de La Plata en la Liga Argentina le ganó 5-0 a Central Córdoba. Defensa y Justicia 2-0 a San Lorenzo. Talleres de Córdoba 1-1 empató con Rivadavia. Y Belgrano le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe. Ahí. Y Libertad le ganó 2-1 a Guaraní. El domingo el United jugó con el Liverpool. Empezó ganando el Liverpool con gol de Lucho Díaz, un golazo de media cancha de Bruno Fernández, después la mete Mañón en el ángulo 2-1, y ve por un penal que para mí podía ser cobrado y al mismo tiempo no cobrado, porque para mí no era penal, pero se podía cobrar el penal. O sea, no era así algo que robo histórico, pero podía ser penal y no. También en Paraguay Olimpia empató 0-0 con Sol de América, una caca. Y Luque empató también 0-0 con 2 de mayo. En la Premier, me olvidé de decir, Sheffield empató a 2 con el Chelsea. Y el Tottenham le ganó 3-1 al Nottingham. En la Liga Argentina, al Atlético Tucumán le ganó 3-2 al Gimnasia. Mismo resultado que ganó Barracas a Instituto. Racing le ganó 2-0 al Lanús. Y River le ganó 2-1 a Rosario Central. En la Serie A, Bologna empató a 0 con Frosinone, la Juve le ganó 1-0 a la Fiorentina, Genoa le ganó 2-1 a la Verona, Cagliari 2-1 al Atalanta y el Napoli 4-2 al Monza. Hoy en la Serie A le ganó el Inter 2-1 al Udinese. En la Liga Argentina, Riestra empató a 0 con Huracán y a las 7 juega Sarmiento Junín contra Godoy Cruz. Mañana hay Champions, hay Libertadores y hay Sudamericana. Vamos a empezar por Sudamericana. Argentino Junior con Racing de Montevideo, Corinthians Nacional, Atlético Paranaense contra Rayo Zuliano y Danubio contra Ameliano. En Libertadores juega Estudiantes de La Plata contra Stronghead, Gremio con Huachipato, Fluminense con Colo Colo y Libertad contra Deportivo Táchira y Junior contra Universitario. En Champions, en Sudamericana me olvidé de decir, juega Boca Trinidense. En Champions, Arsenal Bayern y Real Madrid contra el Manchester City. Y ahora el dato curioso es la cancha de el Luton Town está conectada con casas. ¿Qué quiere decir eso? Que si obviamente tenés tu entrada desde tu casa podés entrar al estadio. Impresionante dato, impresionante. Gracias, Santiago Luis Cáceres Fraquia. El doctor Rolón también va a hacer su aporte de momento insalubre a Jarro Café. Vamos a pedirle, me acuerdo que el doctor Mayans tenía, ¿cómo era que se llamaba el espacio del doctor Mayans en Jarro Café Gas? No me acuerdo. Era una antítesis de cómo se llamaba su programa médico, sí señor. Vamos a ver qué dice Norma. Cuestión jurídica, porque para mí jurídicamente este es un marco que busca obligar ciertos montos, pero ahí también podemos analizar si es que hubiera sido un poco más claro el hecho de que a raíz de que otras leyes se derogaron, después de 10, esta cantidad total para el 2003. Entra Memories en la transmisión. Buenas tardes, Alberto. Entra música, se corta y entra Memories, dice. Y después entramos otra vez nosotros. En la transmisión, ¿en qué Norma? ¿En qué estás escuchando? Por favor, contanos. Por favor, Norma. Está loca la transmisión o el operador. Dice acá no, el operador no tiene nada que ver. ¿Por qué le tiraron una bomba al pobre Juanma? Norma. ¿Y en qué estás escuchando, Norma? Aquí atento, dice Sarcoma. Muy bien, Sarcoma. En la página. En la página está saliendo así. Y busca en desdeparaguay.com y ahí va a salir bien. Está en etapa de reparación la página.
Buenas noches, Alberto. Mañana voy a retirar mi libro que gané el jueves. Aún me espera saludos, dice César Duarte. El jueves que el libro sorteamos... El jueves creo que sorteamos Sin Apuro, ¿verdad? Y Sin Apuro. Y César Duarte ganó. Te espera todavía el libro, ¿verdad? César Duarte. Está tu libro acá, César. Venía a buscar. Mi hijo entra en una arquitectura y él paga todos los aranceles normalmente. Solo los egresados de colegios públicos y subvencionados acceden a exoneración de arancel luego de hacer un análisis de si no están en condiciones de pagar. No hacen ningún análisis, Francisco. Si estás en colegio público, si egresaste de colegio público, no pagas. Si egresaste de colegio privado, pagas. No importa que hayas estado en colegio privado y seas de escasos recursos, lo mismo pagas. Y no importa si sos pudiente, pero si saliste de un colegio público, no pagas. Es injusto, todo es injusto. Oyente, buenas noches. ¿Cómo está, profesor Peralta? Para que vea que las veces que puedo lo sintonizo. Me parece como para agradecerle la deferencia, señor. No, por favor, es mío el gusto que reciba la llamada. Ahí la señorita Fabiana está argentina, dos señoras. Señorita, si tienen 16 años. No, es que yo te escuchaba en la radio donde estaba. Ella también, no sé si estaba ya en tu tiempo, ¿verdad? No estaba todavía, no nació todavía cuando eso. Él me ya que ya trae en Radio Chaco Real. Y claro, ella estaba ahí, pero después de que yo salí, cuando yo trabajaba ahí, ella todavía era un bebé. Mira, ahora es una bebé Dora. Mira, profesor, qué espectacular. Respeto por el doctor que va a tener su programa, no lo conozco, pero... No, es buenísimo, siempre aporta. Por eso yo siempre usaba esto a la jugador de fútbol, mía brera, mía que tú la oyes cuá. Mía la oye promocionada. Y a veces, y bueno, toco más eso de paso, porque eso que estaba opinando don Peralta. Pacífico estaba antes ahí frente a la Ande, ¿verdad? No, Pacífico estuvo siempre ahí sobre la avenida San Martín. Cierto, sí, casi autopistas. Exacto, sí, señor. Sí, don Peralta. Más o menos para simplificar, lo que yo entendí es que este asunto de arancel cero, entiendo que hay gente adinerada que, por ejemplo, paga se puede decir nombre de colegio, ¿verdad? No, decir no va a un colegio caro. Y San José dice que, yo no sé, ¿verdad? Pero solía pasar por ahí cuando iba a pagar a Corposana, en aquellos tiempos, ¿verdad? Exacto. Siempre eso de España, creo. Y bueno, son colegios, La Providencia, bueno, ese creo que es todo mujer, no entiendo, pero San José y después van a terminar su bachiller en el Colegio Nacional de la capital y después, para pagar privado tenían. Para la secundaria. No, de 5 años tiene que estar en el colegio público para tener arancel cero. No es que te va un año y ya tener arancel cero. 5 años tiene que ser. Esa es la ley ahora, vio. Siempre, nunca, antes no hubo ninguna ley de arancel cero. No había luego, don Peralta. No había arancel cero, no había. Sí, entiendo, justamente. Por eso... Pero está mal, y además ponerle que esté bien. Lo mismo los que entran a la universidad son en gran mayoría los de familias pudientes, por una serie de cosas, porque en la niñez está el tema, no en la adolescencia. Por eso es lo que está mal. Dale, viejo, un abrazo. Gracias. Chao. Dice Albert, tenés toda la razón en cuanto a lo del arancel cero. Una de las consecuencias negativas fue que se eliminaron los cursillos de ingreso, que es donde algunos de los postulantes se igualaban con los de mayor capacidad económica, que pudieron asistir a colegios privados donde recibían una mejor formación. Y ahora se eliminó el cursillo de ingreso por falta de financiamiento económico. Una pena. Así mismo, de eso me olvidé. Gracias por recordarme, Julio César. Sí, los cursillos de ingreso le equiparaban a los de menores ingresos que venían sobre todo del interior y no tenían la misma formación de los que pudieron pagar un buen colegio. Ahí se equiparaba y se eliminó eso porque no se puede cobrarles nada por el arancel cero, entonces no hay cursillo y entran con una desventaja enorme. Tenés toda la
la razón, Julio César. Bueno, a ver qué nos manda Joao Miers. A ver, Joao, ¿qué me enviaste? Hey. Buenas tardes, queridos compañeros. El día de hoy estuvimos acompañando una manifestación que estuvimos enfrente de nuestra facultad, en el kilómetro 17,5, Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este. Estuvimos acompañando a todos los compañeros que necesitan el arancel. El arancel cero es una lucha que se consiguió con años de sacrificio. Ahí está, esa es una bandera ideológica. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del Paraguay, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país. Modernos laboratorios, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consulta al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que creemos que la infraestructura es la mejor manera de que un país se desarrolle. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Carreteras y algo más de Andrea Pérez y en X como @Perizandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactarnos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos el mejor plan nutricional. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que utilizamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en comunidades del país. Coca-Cola, Paraguay, cada gota cuenta. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Radio Mil. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb.
Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @Carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, a ver qué dice. Consejos insalubres se llama así. Consejos insalubres. Consejos saludables para el programa. Le vamos a pedir al doctor Rolón que también aporte para consejos. Su programa se llama Saludablemente. Insalubremente que se llama el espacio en Jarro Café. Su programa era Consejos Saludables. Qué grande, Gas. Qué grande, gracias. Dice acá que esto... Y sí. Hay otra página, me parece, donde podés escuchar bien. Esta página teníamos, pero ya no tenemos más, donde solamente está... la radio. A lo mejor estoy diciendo pavada. Voy a averiguar bien, Norma, y te voy a decir. Y Javier dice... A la audiencia. Mi pariente se acordó de todos los clubes del mundo prácticamente, de los equipos argentinos acá de Paraguay, pero no habló en ningún momento del ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué le pasa a mi pariente? ¿Será? Vea, acá se le flaquea, será. Mira la cerro de ahí, será. La ñete ahí. Apenas rojo. Ahora, Alberto, nos vemos, gracias. Está bien, Javier, está bien. Vamos de vuelta a la pausa. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad.
Ingeniería Itacarú SRL, empresa especialista en proyectos y comercialización de plantas agroindustriales y montajes electromecánicos. Ingeniería Itacarú SRL, potencia y acompaña el progreso del país con soluciones en recepción, procesamiento y almacenamiento de granos, proyecto y ejecución de instalaciones electromecánicas, modificaciones y mejoras en procesos industriales, mantenimiento de líneas de producción en general. Más información en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Encuéntrennos como Ingeniería Itacarú SRL. Contactos al 0983 984 090. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19 minutos. A ver qué dice Olga. Hola Alberto, consejos saludables se llamaba el espacio del doctor Mayansi y en Jarro Café era consejos insalubres. Buenas tardes Alberto, comento nomás, arancel cero en la UNA es solo para alumnos provenientes de colegios públicos, si vienen de colegios privados deben pagar todos los aranceles. Mi hija va al cursillo de arquitectura, hoy sin clase, y pagamos todo el arancel de 980.000 y todo lo que implica ir, venir, comer, varios, etcétera. Saludos, todo por una buena educación, Claudia, sí, eso mismo dije, pero eso no garantiza que los que tienen arancel cero sean los de menores recursos y tampoco garantiza que los que pagan sean de buenos recursos. Ese es el tema, Claudia. Y en todos los países donde hay universidad gratuita, es la misma proporción, 9 de cada 10 alumnos de familias pudientes entran a la universidad y solo 3 de cada 10 familias de menores recursos. Eso es así. O sea, lo que hace la universidad gratis es que todo el mundo pague, porque nada es gratis en realidad, alguien paga, todo el mundo paga y le beneficia más a los de mayores recursos. Ese es el tema. Dice acá, un abrazo Alberto, siempre escucho tu programa, gracias Olga, muy amable usted señora. Bueno, hoy no hay partido, ¿verdad? De fútbol, o sí hay, o no hay, o sí hay. Bueno, vamos a mirar acá. Acá vamos a saber si hay o no. A ver acá. Hoy es 8. A ver, el 8. No, ya se jugó toda la fecha, ¿verdad? Todo finalizado, todo finalizado. Y el 12 recién ahí otra vez. Guaraní Sol de América y Trinidense 2 de mayo, el 12. Bueno, tenemos que irnos de vuelta a la pausa. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el Chipagua azul.
la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:24, dice acá Jorge Roche, Independiente de Campo Grande, está jugando. Gracias, Jorge. El cursillo de nivelación acortaba la diferencia de los colegios del interior y los capitalinos. Aún así, los que se esforzaban lograban ingresar. Mi caso, soy del interior. No teníamos energía eléctrica, estudiamos con los famosos lámparas sol de noche, dice Gilberto. Es así, Gilberto, así es. Bueno, tenemos que irnos. Un placer haber empezado la semana con ustedes, pero mañana volvemos a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Salep, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Il ne pourra que s'améliorer.